diciembre. ¿Ya? Después tenemos un trabajo de investigación que estará también habilitado en la plataforma. Perdón, aproximadamente una tentativa, ¿no? Del 15 de diciembre al una semana, 2 semanas, ¿no? Hasta aproximadamente el 28 de diciembre. Tenemos una evaluación final. Tenemos una evaluación final que vamos a darlo más o menos entre podríamos darlo el 4 de diciembre, ¿no? Una evaluación final el 4 de diciembre. Y una reevaluación, aquellos que no lograran llegar a un puntaje mínimo de 51 puntos, perdón, el 4 de enero estamos hablando, ¿no? 4 de enero del 2026. Y una reevaluación una semana después, el 11 de enero. Cabe mencionar que esta es una tentativa de un cronograma que es sujeto puede ser sujeto a alguna modificación, ¿no? Dependiendo de, los, de la institución de funde. Pero esos son los componentes: la asistencia, el foro de participación, 10 puntos, 10 puntos, un trabajo de investigación, en sí es la resolución de problemas, de lo que se avanza, un puntaje de 40 puntos, una evaluación final, 40 puntos, y aquellos que no logren lograr un puntaje mínimo, cuando lleguen a 51 puntos, entonces pueden acceder a una revaluación una semana después del examen final. Eh, Nuestra bibliografía básica, tenemos ahí los siguientes libros que pueden consultar. Vamos a poner algunos, los dos primeros pueden ingresar directamente, están en el Google, ustedes le dan un clic y pueden descargar directamente estos dos textos. Vamos a hablar entonces, vamos a hablar, vamos a entrar a nuestra primera unidad, el sistema, unidades de medidas y de conversión. Existen muchas definiciones de física, ¿no? La física, según Szymanski, es una ciencia experimental. Se trata de analizar los fenómenos naturales, en los cuales se intenta encontrar algunas ecuaciones o patrones, principios que los describen. Un fenómeno físico, entiéndase que son los cambios que presentan la materia sin alterar su constitución. Es decir, que no forman nuevas sustancias, por lo tanto no pierden sus propiedades, solamente cambian de forma y de estado de agregación. Por ejemplo, algunos ejemplos de fenómenos físicos: el paso de la corriente eléctrica por un alambre, el estiramiento de una liga, mover un objeto de un lugar a otro lugar, la solidificación o evaporación del agua. Se consideran todos estos, entonces, fenómenos físicos. Las unidades y magnitudes del sistema internacional. El sistema internacional maneja 7 unidades básicas y fundamentales, que son el metro, el kilogramo, el segundo, los grados Kelvin, el amperio y la candela y el mol, ¿no? Y estas son sus unidades y sus respectivas magnitudes. A partir de las unidades fundamentales se derivan, o como su nombre dice, son magnitudes y unidades derivadas. Por ejemplo, tenemos el área, su unidad es el metro cuadrado, se simboliza como m al cuadrado. El volumen, el metro cúbico. La densidad, el metro cúbico por
perdón, el kilo por metro cúbico, kilogramo, la fracción o el del kilo sobre metro cúbico, la velocidad, la aceleración, fuerza, presión, energía, trabajo, todas estas todas se consideran magnitudes derivadas. El análisis dimensional es una parte de la física que estudia las relaciones entre las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. El objeto de un análisis dimensional tiene determinar las magnitudes derivadas en función de las magnitudes básicas o fundamentales, como también sirven para comprobar la veracidad de las fórmulas derivadas. También sirven para deducir fórmulas a partir de datos experimentales. Por ejemplo, tenemos, si yo tengo la unidad del tiempo, entonces su unidad dimensional del tiempo, por ejemplo, se describe con la letra T mayúscula. De la distancia, su unidad dimensional se define con una letra L. Y entonces tenemos, estas son ya magnitudes derivadas. Por ejemplo, la velocidad en física sabemos que es la distancia sobre el tiempo. Entonces podemos escribir su ecuación dimensional, también llamada de la distancia. Un ratito, vamos a puntero. Podemos describir entonces que la velocidad es distancia sobre el tiempo, su unidad dimensional de la distancia es L, del tiempo es T. En un análisis dimensional, todas las ecuaciones siempre se escriben en el numerador. Entonces, por propiedades de potencia, sabemos que la unidad dimensional del tiempo sube al numerador con exponente cambiado. Tiene un exponente la unidad, entonces sube como un exponente t a la menos 1. Entonces, su ecuación dimensional de la velocidad sería L por t elevado a la menos 1. Aquí tenemos por ejemplo, queremos determinar el análisis dimensional del trabajo. Nosotros sabemos que el trabajo en física es la fuerza por la distancia. Entonces, pero podemos hacer el análisis, por ejemplo, podemos hacer el análisis. Un ratito. Ya. Podemos hacer el análisis de la fuerza. La fuerza sería igual a ¿cuánto? Un ratito vamos a insertar una ecuación. Ya. Aquí tenemos. Podríamos desarrollar cada uno de ellos, ¿no? Podríamos desarrollar que la fuerza, sabemos que es igual en física, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la masa, su unidad dimensional de la masa, también aquí tal vez podríamos describir que la aceleración está en función de quién. La aceleración está en función o es igual a quién. ¿A qué es igual la aceleración? A ver, recordemos un poquito. ¿A qué es igual la aceleración? ¿En qué unidades medimos la aceleración? Metros sobre segundo. Sí, metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Esas serían sus unidades de la aceleración. Entonces, ¿cuál sería su
su ecuación dimensional entonces de la aceleración. Metros, su unidad dimensional es L, y segundos al cuadrado, su ecuación dimensional es T al cuadrado. Vamos a poner T al cuadrado. Pero también, o sea, podría yo escribirlo directamente de este formulario, ¿no? Podría escribirlo directamente sin necesidad de desarrollar. El trabajo, por ejemplo, ya está definido. Su ecuación dimensional del trabajo es igual a ml cuadrado t elevado a la menos 2. Por ejemplo, de la potencia, tengo directamente su ecuación dimensional mlt elevado a la menos 3. Entonces podemos ir desarrollando ejemplo por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en este caso me pide determinar la fórmula dimensional, su ecuación dimensional de G, siendo que G es igual a la fuerza por la longitud sobre masa al cuadrado. La fuerza, ya la teníamos aquí, la fuerza es igual mlt a la menos 2. La longitud, su unidad dimensional es L, y de la masa, su unidad dimensional es m. Entonces todo esto, la ecuación dimensional, hay que llevarlo al numerador. Entonces esta ecuación lo escribimos tal cual como está. Entonces este m sube al numerador con un exponente cambiado, ¿no? Aquí yo tengo propiedades, podemos analizar en esta parte, perdón, podemos analizar, aquí tenemos m y m cuadrado. Entonces este sube al exponente, suben al numerador con un exponente cambiado. Entonces, si son los dos únicos m, entonces la diferencia sería m1 menos 2, m elevado a la menos 1. Luego vemos L, ¿no? L, tengo dos L's, tiene un exponente 1 y 2, entonces la suma de 1 más 2 sería L al cubo. Luego tenemos T, no tengo con quién multiplicar, ¿no? Entonces se mantiene como T al cuadrado, como T elevado a la menos 2. Entonces su fórmula, su ecuación dimensional de este problema de G sería m elevado a la menos 1 por L elevado al cubo por T elevado a la menos 2. Entonces de esa manera puedo determinar, ¿no?, la fórmula dimensional, su ecuación dimensional de cualquier ecuación que me presente. Y, ojo, hay que tomar en cuenta que estas ecuaciones dimensionales, todos los resultados deben estar en el numerador. Aquí tengo otro ejemplo, por ejemplo, determinar la ecuación dimensional del potencial eléctrico. El potencial eléctrico sabemos que es igual al trabajo sobre la carga eléctrica. Entonces, determinamos el trabajo, su ecuación dimensional, es ml cuadrado t elevado a la menos 2. De la carga eléctrica tenemos I por T. Simplemente entonces subimos al numerador, ¿no? Subimos al numerador como m por I elevado a la menos 1 por L elevado al cuadrado, y este T sube con un exponente negativo con menos 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Entonces, esa sería su ecuación dimensional del potencial eléctrico. Ahora, no siempre trabajamos en el sistema internacional. También se suele trabajar en el sistema inglés. En el sistema inglés, las unidades fundamentales que tenemos de longitud, masa y volumen, perdón, cuando hablamos de longitud, tenemos la siguiente equivalencia con el sistema internacional. Una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Un pie es equivalente a 30,48 centímetros. Una yarda es igual a 0,914 metros. Una milla
¿no? Con su respectiva equivalencia, 1609 metros o 1.609 kilómetros, una libra, onza, tonelada, galón, cuarto, entonces son sus respectivas eh, unidades en el sistema inglés de longitud, masa y volumen con sus respectivas equivalencias con el sistema internacional. En algunos problemas, ¿no? En algunos problemas se suele combinar o se suele trabajar muchas veces en el sistema inglés. Incluso hoy en día seguimos tal vez usando algunas unidades en el sistema inglés. Muchas tuberías no siempre vienen medidas en el sistema internacional como es en milímetros, ¿no? O en centímetros. Algunas tuberías vienen en unidades de pulgadas, ¿no? Y ahí entonces debo tal vez tener un cierto criterio, un conocimiento de las equivalencias con el sistema internacional. Por ejemplo, podemos hacer un pequeño ejemplo. Pues 15 pulgadas, ¿cómo lo transformamos a centímetros? O sea, para transformar cualquier unidad, siempre debo hacer una equivalencia, por ejemplo, entre pulgada y centímetro. ¿Cuál es la equivalencia entre pulgada y centímetro? La equivalencia es una pulgada igual a 2.54 centímetros. De tal manera que pueda simplificar las pulgadas y tenga mis unidades en centímetros. Entonces, en cualquier conversión, si yo tengo cualquier unidad, debo buscar una equivalencia de tal manera que el que quiera transformar debe estar en el denominador para poder simplificarlo. De esta manera, entonces, puedo determinar o puedo hacer conversión de unidades de pulgadas a centímetros, a metros, ¿no? O a lo que me estén pidiendo. Por ejemplo, es muy común también hacer la conversión. Sabemos que un metro cúbico es equivalente a 1000 litros y un litro es equivalente a 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, puedo hacer la transformación en un litro, por ejemplo, ¿cuántos metros cúbicos equivale? Entonces, como les decía hace un momento, para transformar la unidad de litros a metros cúbicos, tiene que haber una equivalencia entre litros que quiero transformar, lo voy a poner en el denominador, y la unidad a la que quiera transformar, ¿no? Metros cúbicos. Entonces, hago la equivalencia. ¿Cuál es la relación entre litros y metros cúbicos? Un metro cúbico es equivalente a 1000 litros. De ahí simplificamos los litros y me quedan unidades de metros cúbicos. Otro punto importante dentro de la física es la notación científica. Muchas veces trabajamos en física con unidades muy grandes, ¿no? Entonces, una manera correcta de escribir los números en notación científica se define de la siguiente manera. Un número escrito correctamente en notación científica es equivalente a un número multiplicado por 10 elevado a la n. El valor de este número, para que esté escrito correctamente, este valor debe estar entre 1 y 10. No puede haber un número escrito en notación científica si no está dentro de este rango, ¿no? Sin tomar, bueno, aquí no es entre 10, ¿no? El valor menor que no lo involucra al número 10. Puede ser 1, sí, menor o igual, pero tiene que ser menor que 10. Podemos decir 9.9, ¿no? Esa es la forma correcta. Y esta potencia, para que esté escrito correctamente en notación científica, debe ser descrito a través de un número entero. ¿Podemos recordar cuáles son los números enteros? Los números enteros son todos aquellos, ¿no? Tanto positivos como negativos, ¿no? Incluyendo el cero, ¿no? Entonces puede ser cualquier valor positivo entero o cualquier valor positivo entero negativo. ¿Cómo se transforma? Podemos transformar entonces, por ejemplo, este número 0,00
ceros 562. Para escribirlo en notación científica, entonces voy a recorrer o lo voy a escribir como un número entero, pero tomando en cuenta de que este número no debe ser, debe estar entre 1 y 9,9. No puedo decir 56,2 porque se pasa de 10. Entonces este número sería 5,62 por 10, y aquí voy viendo que inicialmente la coma se encontraba en este punto y analizo cuántos lugares recorre, ¿no? En este caso recorre 1, 2, 3, 4 lugares. Por lo tanto, esto sería 5,62 por 10 a la menos 4. En caso de que sea un número mayor que 1, entonces, ¿cómo lo escribo correctamente? Este número 486,000, entonces lo voy a escribir como un número que esté entre 1 y 9,9, sería 4,86, y analizo cuántos lugares recorre la coma. En este caso, la coma se escribe al final de los ceros, recorre 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Por lo tanto, sería 4,86 por 10 elevado a la quinta, ¿no? Entonces, este es un concepto muy básico que se debe tomar en cuenta y se debe conocer, ¿no?, al momento de estudiar la materia de física. ¿Se entendió esta parte de cómo transformar, cómo escribir un número en notación científica de manera correcta? Se ¿Sí? entendió, ¿Se ingeniero. entendió? Se entendió, ingeniero. Ya. Si se entendió, entonces, a ver, daremos un pequeño repaso aquí. Aquí hay unas posibles preguntas de examen. Aquí, tengo dos preguntas. ¿Quién puede participar? ¿Cuál es la forma correcta de escribir este número en notación científica? ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. La Nadie. C, Inge. La C. Ninguna, ingeniero. Ninguna. A ver, ¿alguien da más? ¿Cómo sería correcto este número escribirlo? Vamos a ver un ratito. Elevado a menos 7. A ver, aquí vamos a ver. Entonces, vamos a insertar una ecuación. Y este número, la forma correcta sería 5, ¿no? Porque ese es, perdón, 5, porque está entre 1 y 9,9, por 10, ¿no? Por 10 elevado a la ¿cuánto? A la séptima, ingeniero. ¿Cuántos lugares recorre la coma? A ver, veamos. Recorre la coma, recorre, aquí estamos, aquí, lo voy a agrandar más si se puede ver. Está recorriendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares, ¿no? Correcto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7. negativo. Exacto, por 10 elevado a la menos 7, ¿no? Esa sería, y obviamente no hay ninguna de las respuestas aquí, por lo tanto es ninguna. ¿Está bien? La respuesta correcta en este caso es ninguna. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ninguna porque sale -10. Bueno, vamos a insertar una ecuación.
En realidad sería en dos partes esto, ¿no? Sería, recorre en realidad uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis lugares, ¿no? Seis lugares. Sería 1 por 10, ¿no? Por 10 elevado a la Menos 6. no, 6. Por 10 elevado a la menos 4, sabemos por potencia que las bases iguales, ¿qué suceden con los numeradores? Con los Se exponentes, suman, menos 6 se menos 4, suman a menos 10. menos 10. Y también, ¿no? Ninguna entonces sería la respuesta correcta. Entonces no hay duda con esto de notación científica, ¿no? Esta sería mi respuesta correcta, correcta. Sería en realidad, perdón, sería 1 por 10 a la menos 10. No hay dudas aquí, ¿no? No, Inge. Ah, claro, ingeniero. Ya, sigamos entonces. Vámonos. Ahora sí. Ya. Vamos, sigamos avanzando. El tema de vectores. El tema de vectores se define o se llama un vector, un segmento en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección, tiene sentido, ¿no? Y también tiene un tamaño o módulo. Esos son los componentes de un vector. Punto de aplicación, tiene un sentido o una dirección, al describir un ángulo, entonces tiene una dirección, ¿no? Dirección, punto de aplicación, sentido y módulo o tamaño. Ahora, ¿cómo se escribe un vector? Un vector en física se lo escribe ya sea con letras mayúsculas o muchas veces se la escribe con una letra minúscula con una flechita encima, ¿no? Ahora, las magnitudes escalares son aquellas en las que las medidas quedan correctamente expresadas por medio de un número, ¿no? O sea, yo solamente necesito un número para describir una magnitud escalar. Por ejemplo, cuando hablo de masa, es una magnitud escalar, porque yo le digo 5 kilos y no tengo, queda definido que estamos hablando de cualquier objeto que tiene una masa de 5 kilos. La temperatura igual es una magnitud escalar, el tiempo igual es una magnitud escalar, ¿no? La densidad también es una magnitud escalar, ¿no? Sabemos que la densidad es igual a la masa, la cantidad de masa que entra en un determinado volumen. No necesito saber nada más si me dicen, por ejemplo, una densidad de 2000 kilos por metro cúbico, ¿no? Entonces es una magnitud escalar. Las magnitudes vectoriales son aquellas que quedan determinadas con un valor numérico, una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Por ejemplo, el peso. El peso sabemos que es igual a la masa por la gravedad. Ahí tiene un sentido, tiene una dirección, un punto de aplicación, la normal, la tensión, la velocidad. Todas estas se consideran magnitudes vectoriales. Los tipos de vectores. Los vectores se conocen básicamente, los vectores concurrentes son aquellos cuyas líneas se cortan en un solo punto. Los vectores colineales son aquellos que están en una misma línea. Los vectores coplanares son aquellos que se encuentran en un mismo plano y los vectores opuestos son aquellos que tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido opuesto. ¿Qué operaciones podemos hacer con los vectores? Podemos hacer varias operaciones. Entre ellas tenemos la adición o suma de vectores. Tenemos, para sumar vectores, tenemos el método del paralelogramo. Entonces, si yo tengo dos vectores A y B, para hallar
la resultante de estos dos vectores, simplemente trazo rectas paralelas. Donde termina el vector A, trazo una recta paralela al vector B, y donde termina el vector B, trazo una recta paralela al vector A. Entonces, la unión del punto de intersección de ambos vectores eh, con la intersección de sus rectas paralelas me define como la resultante. Entonces, este es un método gráfico para determinar la resultante de dos vectores o la suma de dos vectores. Este es un método gráfico. El método del triángulo es otro método gráfico también que me sirve para hallar la resultante de dos vectores. No tengo un vector para usar este método, simplemente escribo el primer vector y seguidamente del primer vector, de donde termina el primer vector, dibujo el siguiente vector con la misma dirección, el mismo sentido, el mismo ángulo de inclinación, y uniendo el punto inicial del vector A con el punto final del vector B, encuentro el vector resultante, que no es más que la suma de ambos vectores. Entonces, este es otro método también, un método gráfico para encontrar la resultante de dos vectores. Entonces, podemos usar el método del triángulo o el método del paralelogramo siempre y cuando solamente tenga yo dos vectores. ¿Qué pasa si me dan más de dos vectores? Para encontrar el vector resultante de dos o más vectores, se usa el método del polígono. ¿En qué consiste el método del polígono? Se escribe, bueno, aquí hay pasos, se traza el primer vector, donde termina el primer vector se traza el segundo vector con su mismo ángulo de inclinación, con su mismo sentido, donde termina el segundo se traza el tercer vector y así sucesivamente. ¿Y cuál va a ser el vector resultante? El vector resultante va a ser, se une el punto inicial del primer vector con el punto final del último vector. Entonces, ese es el vector resultante más conocido como el método del polígono. Igual este método es un método gráfico. Ahora veamos los métodos analíticos. Existen varios métodos analíticos para sumar vectores. Si tengo dos vectores, A y B, para hallar el vector resultante, simplemente puedo definirlo como la raíz cuadrada de la magnitud de los dos vectores, el vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado, más dos veces el producto de ambos vectores por el coseno del ángulo alfa. ¿Y cuál es este coseno? Es el ángulo formado por los dos vectores, ¿no? Esta formita entonces podemos usar siempre y cuando yo tenga como dato dos vectores y un ángulo, el ángulo formado por ambos vectores. De esa manera puedo determinar el módulo, el tamaño del vector resultante. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo dos vectores, dice. En el siguiente sistema de vectores hallar el vector resultante, sabiendo que el vector A vale 10 newton, el vector B vale 10 newton y se forman con un ángulo de 60 grados. Usando esta fórmula del método analítico, entonces simplemente reemplazo. El vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado más dos veces A por B por el coseno de que lo forma, 60 grados. Reemplazando tenemos 10 al cuadrado más 10 al cuadrado más dos veces A por B, 10 por 10 por el coseno de 60 grados. Si vamos a nuestra calculadora, sabemos que el coseno de 60 es igual a ¿cuánto? Podemos verificar. Podemos verificar que el coseno de 60 es igual a 1/2, ¿no? Entonces podemos verificar que 1/2, simplificando 1/2, 2 con 2 se va, como es un producto, se simplifica, queda 10 por 10, 100. 100 más 100 más 100, queda la raíz cuadrada de
300. Y la raíz cuadrada de 300 es igual a 10 raíz de 3, ¿no? Me lo hace en función de las raíces, que es igual a 17.32. Se entiende esta forma de cálculo siempre y cuando esta fórmula solamente me sirve siempre y cuando me den dos vectores con el ángulo de formación de ambos vectores. ¿Se entiende cómo usar esta fórmula? Sí, Inge, se entendió. Ya. No hay dudas, ¿no? Entonces, esto sí o sí van a tener en un examen. El teorema de los cosenos. El teorema de los cosenos me sirve para determinar, por ejemplo, se puede desarrollar la siguiente fórmula. El vector A, el vector A en este triángulo es igual al cuadrado de ambos vectores restantes. Entonces puedo determinar el vector A, que va a ser igual al vector B más el vector C al cuadrado, ambos menos dos veces el producto de ambos vectores, B por C, por el coseno del ángulo opuesto al vector A. ¿Y cuál es el ángulo opuesto al vector A? Es el ángulo formado por los otros dos vectores. Entonces, aquí yo tengo que entonces esta ecuación que puedo determinar siempre y cuando, para usar esta ecuación necesito mínimamente tener una sola incógnita. No puedo usar esta ecuación si tuviera dos incógnitas. Solamente voy a usar este método cuando plantee mi ecuación y solamente tengo una incógnita. El vector también puedo hallar el vector B. El vector B va a ser de la misma forma. Al cuadrado de los otros dos vectores sería a cuadrado más c cuadrado, menos dos veces el producto de ambos vectores, ¿no? Dos veces a por c, por el coseno de el ángulo formado o el ángulo opuesto al lado B. El vector B, su ángulo opuesto es el ángulo formado por los otros dos vectores, entonces sería el coseno de beta. De la misma manera, basta que me aprenda uno de memoria, automáticamente las dos siguientes fórmulas se pueden aplicar, ¿no? C cuadrado es más fácil, es igual a los otros dos vectores al cuadrado, menos dos veces el producto de ambos vectores, B por C, por el coseno de gamma, el coseno del ángulo opuesto al vector C. Y el ángulo opuesto al vector C es el ángulo formado por los otros dos vectores, que sería gamma. Aquí siempre me hacen una pregunta, alguna duda, ¿por qué son muy parecidas estas dos fórmulas? ¿Y cuál es la diferencia de ambas fórmulas? Que tal vez el cuadrado se lo puede llevar al otro lado para convertirlo en raíz. Ya, a ver, les planteo, miren, aquí, bueno, me han hecho una pregunta en la anterior sesión. En la anterior sesión, fíjense, esta fórmula de aquí, ¿cuál es la diferencia con el teorema de los cosenos? ¿Se parecen o no se El parecen? signo, El el signo, signo, y correcto, es el signo, pero ¿por qué puedo confundirme? ¿Será que puedo confundirme en este caso? ¿Cuándo aplico esta fórmula y cuándo aplico esta fórmula? Existe una diferencia entre ambas fórmulas, ¿ya? Este caso, el teorema de los cosenos, como el teorema, perdón, de los senos y cosenos, que vamos a ver enseguida, solamente es aplicable cuando yo tengo un triángulo, acutángulo o el otro obtusángulo, ¿ya? Uno es cuando tiene menor a 90 grados y otro es cuando uno de sus ángulos es mayor a 90 grados, ¿no?
Entonces, solamente se aplica el teorema de los seno y cosenos cuando tengo un triángulo. Aquí no, solamente tengo dos vectores. Es diferente el otro porque en el teorema de los senos y los cosenos, yo estoy hallando un vector diferente. Aquí voy a escribirlo un ratito. Lo que estoy hallando en realidad es, para que se entienda, un ratito lo voy a escribir aquí. Y lo vamos a hacer otro color. Esa es la diferencia. En un triángulo rectángulo, ¿qué es lo que yo estoy hallando aquí? Aquí. En un triángulo, pero en un triángulo, en la ley de seno y coseno, yo estoy hallando este vector o esta longitud del vector, que es totalmente diferente a esta resultante. Entonces, este método analítico para encontrar el vector resultante solo es aplicable cuando yo tengo dos vectores y un ángulo que los forma. ¿Se entiende? Y el teorema de los seno y coseno lo voy a resolver para problemas donde yo tenga un triángulo de cualquier tipo, pero un triángulo cerrado. ¿Se entiende? Ahora se reconoce la diferencia entre ambas fórmulas. O sea, perdón, esta flechita de aquí, entonces ya es como un triángulo, entonces si fuera así el caso, estaríamos usando el teorema de los senos y cosenos. Pero en caso de que sea este el caso, dos vectores, para encontrar el vector resultante necesito el ángulo que lo forman y los dos vectores, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos casos, por eso es también el signo, ¿no? En eso difiere, porque estaría encontrando dos cosas distintas, un vector en este sentido o el vector resultante en este sentido, que gráficamente se nota que no son iguales. ¿Se entendió cuándo usar este caso y cuándo usar este caso? Sí, Luis. ¿Sí? Porque podemos cometer el error, ¿no? Aquí podemos cometer el error que si yo les diera este lado B y este lado C, y además les diera el ángulo alfa, si yo uso la anterior fórmula, estaría hallando un vector en este sentido, ¿no? No sé si se puede ver con el puntero, vamos a ver. Estaría hallando un vector o en este sentido, que no es igual a este. ¿Ya? Ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. ¿Cómo sería este problema? Tengo ahora sí, ¿no? Tengo este triángulo, y me piden hallar el vector A. Entonces el vector A, ¿qué va a ser igual? ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual, entonces, usando esta fórmula, va a ser igual a los dos lados al cuadrado. Entonces vamos a decir, va a ser igual a, en este caso tenemos b al cuadrado y c al cuadrado. 45 al cuadrado más, ¿cuánto?
más 66 al cuadrado. ¿Qué más dice la fórmula? Menos 2 veces el valor de 45 por 66 45 por 66 por el coseno del de ángulo 47. correcto, por el coseno de 47 grados. Todo eso está metido dentro de esta raíz. ¿Se entendió? ¿Cuánto sale ese valor? ¿Pueden calcularlo? Ya, a ver. Para esta materia necesitamos, me olvidaba decirles, necesitamos sí o sí una calculadora, ¿ya? Vamos a escribir la raíz cuadrada de 45 al cuadrado más 66 al cuadrado menos 2 veces 45 por 66 por el coseno de 47 48 grados. me sale. Sale 48,27, ¿no? Sí. Sería 48,27 centímetros. ¿Alguna duda sobre el teorema de los cosenos? ¿Cómo hallaría en este caso? ¿Cómo hallaría, por ejemplo, si me piden ya AYA y también determínenme los ángulos beta y gamma? ¿Cómo podría hallar beta? A ver, ¿nadie? Hallemos beta. A ver, entonces beta está en función de quién? Beta está en función de su ángulo opuesto, sería del lado de B, ¿no? El lado B, su ángulo opuesto es beta. Entonces usaríamos el valor de la otra fórmula b al cuadrado, ¿no? Entonces aquí ponemos, en la ecuación tendríamos que poner b, insertar, vamos a insertar b al cuadrado. ¿Pero cuánto vale b? Directamente hagámonos. B al cuadrado sería b, en este caso, 45 al cuadrado. ¿Qué más? ¿Va a ser igual a quién? Va a ser igual a los otros dos lados al cuadrado, ¿no? Entonces sería a al cuadrado, que ya lo tengo a. En este caso sería, sería 48,27. 48,27, ¿no? Ujú. 48,27 elevado al cuadrado. ¿Qué más? Más el otro lado al cuadrado, 66. 66 al cuadrado, menos, ¿menos quién? Menos 2 veces los dos lados, ¿no? 48,27 por 66. Y finalmente por coseno de quién? Coseno de beta, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Beta, 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 aquí está. Listo. Y de esta ecuación simplemente voy a despejar. ¿Quién voy a despejar? Voy a despejar beta. ¿Cómo despejo beta?
Entonces aquí decimos el coseno de beta va a ser igual a ¿quién? El coseno de beta va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 45 al cuadrado. Aquí, 45 al cuadrado, ¿no? Y esto, al lado derecho, como estamos despejando el coseno de beta por 66 por esto va a pasar a dividir. Pasa al otro lado con signo al cuadrado. A ver, ¿cómo hacemos? Cambiamos de signo aquí directamente. Podríamos cambiarlo mejor, ¿no? Un ratito. Aquí cambiamos el signo. Le ponemos más. Y estos se van a, bueno, esto se mantiene con el signo. A ver cómo hacemos. Vamos a tener que hacerlo de nuevo. Estos dos van al lado izquierdo con un signo cambiado o podemos mantenerlo más, cambiémoslo a este otro lado. Ahora sí. Ahora sí. Si llevamos al otro lado este, o lo cambiamos de signo, este queda con 45 y esto queda con menos y este queda con menos. ¿Estamos bien ahí? Sí, está bien ahí. Y estos dos que están multiplicando, o estos tres que están multiplicando, van a pasar a dividir a esta ecuación. Esto, entonces, hagan esta suma y divídanlo entre este valor y luego despejan el coseno como un arco coseno de beta y ahí encontramos el ángulo beta. ¿Cuánto sale hasta ahí? A ver. ¿Cuánto sale? Nada. Lo de la izquierda, 4660.7. Ya. Ya lo dividieron entre 2 por 48,27 por 66. Pero todo sale 43.1. Pero
Solamente lo de la izquierda decía no ve. A ver, vamos a... 0,73 me sale. 0,73. Algo no está, algo no está bien ahí. Lo, en el lado izquierdo sale un valor negativo porque hay dos miembros negativos, ¿no? Ya, a ver. Ha habido un pequeño problemita, a ver, aquí. No, lo que pasa es que tengo una graficadora, ¿ya? Y eso me está afectando bastante. No puedo, no puedo hacerlo a mano. Ahora sí. Hemos transformado entonces, pero este lado va al lado izquierdo, pasa a sumar. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Este lado derecho, esto que estoy seleccionando, va a pasar al otro lado a sumar y esto se mantiene ahí. Ahora, esto que está sumando va a pasar a restar. Hasta ahí estamos bien también, ¿no? A ver. Este 45 está sumando, va a pasar aquí a restar. Ahora sí. Y esto que está dividiendo, o esto que está multiplicando, va a pasar a dividir. Ahora sí tendría que salir correctamente. 48,27 48,27 al cuadrado más 66 al cuadrado más Ahora sí 45 está. al cuadrado. Sí, Ahora, ahora sí está bien. dividido ese valor entre 2 por 48,27 por 66. Estamos igual y sacamos la inversa coseno. Ahora sí, ¿cuánto sale eso? Sale 43.1. Está bien lo que había. Sí, 43.1. Ya, ahora, Arcoseno. entonces beta sale en grados, minutos y segundos, ¿me lo pueden dar? 43. A ver, no. Entonces aquí decimos beta va a ser igual a 43 grados. ¿Cuántos minutos? 6 minutos, 0 segundos. 6 minutos, 0 segundos, ¿no? Ya. Ya, a ver, verifiquen los demás. Así es. Día de mañana, sí o sí, voy a tener una tablet porque me es más fácil hacer estas ecuaciones, ¿no? Lo mismo sucede con el teorema de los senos. El teorema de los senos no es más que la relación entre cada lado dividido entre el seno del ángulo opuesto.
puedo hallar el lado A dividido entre el seno de alfa es igual a B entre el seno del ángulo opuesto al lado B, beta, igual a C dividido entre el seno de gamma. Entonces, también este teorema del seno puedo aplicar en triángulos cerrados, ya sean acutángulos o obtusángulos, ¿no? Ejemplo, aquí he estado tratando de desarrollar, ¿no? Quiero hallar el lado A conociendo estos datos. Entonces, usando el teorema de los senos, ¿no? Usando este teorema, entonces podemos entonces encontrar usando el teorema de los senos. A ver cómo lo vamos a hacer. Aquí está. Y lo vamos a poner. Usando el teorema de los senos, entonces hacemos la relación A sobre el seno, este lado A sobre el seno de 53 grados debe ser igual a B, en este caso este lado conocido B, sobre el seno de 66. Donde el valor de A, despejando, este que está dividiendo va a pasar a multiplicar al lado derecho, va a ser igual a 8 por el seno de 53 grados. ¿Cuánto sale eso? A ver, verifiquen ese valor. ¿Pueden verificar ese valor? 8 dividido entre el seno de 66 grados y lo multiplican por el seno de 53. 6.99 o redondeando a 7, ingeniero. 6,99 o prácticamente 7, ¿no? Entonces, esa sería la longitud del lado A. ¿Se entiende cuándo ocupar entonces el teorema de los senos y cosenos? Sí, cuando tienes dos ángulos y uno de los opuestos. Ya sea que ocupe el teorema de los senos y los cosenos, debo hallar siempre una ecuación donde solo tenga una sola incógnita. Fíjense, usando el teorema de los senos, haciendo esta igualdad, tengo una ecuación con una sola incógnita, el valor de A. No podría aplicar el teorema de los senos si en esta ecuación aparecen dos incógnitas. Entonces, no necesariamente tengo que armar las tres ecuaciones. Dos cualquiera puede ser A con C, B con C, B con A o B con C, ¿no? Puedo hacer combinaciones de cualquiera de estas igualaciones de un triángulo de cualquier tipo, ¿no? De tal manera que solamente tenga una sola incógnita. Si no es posible usar el teorema de los senos, usaré el teorema de los cosenos. Porque en este caso, ¿podría aplicar el teorema de los cosenos? Fíjense, a ver. A ver, si me dan este problema y me voy al teorema de los cosenos, aquí. ¿Podría aplicar el teorema de los cosenos para este problema? El teorema de los cosenos, fíjense, para usar el teorema de los cosenos, necesariamente debo conocer dos lados, ¿sí? En cualquier ecuación, ¿no? Dos lados y un ángulo. En este problema que me plantean, no tengo dos lados. En ningún momento tengo dos lados. Por lo tanto, a ver, o habría alguna manera de encontrar o solucionar por el teorema de los cosenos.
A ver, ¿pueden participar? La fórmula necesariamente pide dos lados y no Dos, hay. dos lados. Entonces, para este tipo de problemas, entonces no podría aplicar el teorema de los cosenos. Sí, podría aplicar el teorema de los senos, ¿no? Y podemos hacer el análisis similar para este caso. Para este caso podría aplicar el teorema de los senos. Aplica. ¿Se puede? A ver, veamos. A ver, veamos aquí el teorema de los senos. Vamos a copiarlo. Este ejercicio que es... No, ¿dónde está? En este de aquí. Queremos hacer al revés, ¿no? Queremos aplicar, perdón, el teorema de los cosenos, ¿no? Ahí. Este problema podríamos resolverlo con el teorema de los cosenos. No, no era, ¿no? ¿O cómo era? Este no es el teorema. Necesariamente tiene que tener, ingeniero, dos catetos o dos lados y dos ángulos mínimamente, ¿no? Para poder resolver con el teorema de cosenos. Ya, no lo puedo resolver. Y era este el análisis, pero era este el análisis. Este ejercicio lo puedo resolver este ejercicio lo hemos resuelto por el teorema de los cosenos porque conozco dos lados y un ángulo, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿puedo resolver este problema por el teorema de los senos? No, para este caso necesitaríamos dos ángulos. No se podría tampoco, ¿no? Entonces, ese análisis tienen que hacer en el momento en que se le presente un triángulo de cualquier tipo, analizar sus ecuaciones y ver que solamente tenga una sola incógnita, ¿no? Si tengo dos incógnitas, aquí, por ejemplo, cualquier análisis que yo haga, cualquier comparación que haga, voy a tener dos incógnitas, no va a ser posible resolver por el teorema de seno, entonces para ello está el teorema de los cosenos. Entonces queda claro, ¿no? Cuándo usar el teorema de los senos, cuándo ocupar el teorema de los cosenos. Existe otro teorema también, muy parecido al teorema de los senos. El teorema de Lamy, nosotros lo ocupamos cuando yo tengo tres vectores de este tipo, ¿no? Ya no lo tengo en un triángulo, como el caso anterior del teorema de los senos y los cosenos. Hay ciertos problemas donde tengo tres vectores. Si yo tengo tres vectores y conozco los ángulos formados por cada vector, entonces puedo aplicar el teorema de Lamy. ¿Qué dice el teorema de Lamy? Dice que el vector de la tensión 1 dividido entre el seno del ángulo formado por los otros dos vectores, entre T2 y el peso, entonces sería entre el seno de alfa, es igual al vector tensión 2 sobre el seno del ángulo formado por los otros dos vectores, que sería la tensión 2, los otros vectores es T1 y el peso, beta, el seno de beta, es igual al vector W dividido entre el seno del ángulo formado por los otros dos vectores, que sería el seno de K. Entonces, en este caso yo puedo aplicar, siempre y cuando conozca o tenga los vectores de esta forma, podría aplicar directamente el teorema de Lamy. Aquí tengo un ejemplo. Tengo un ejemplo de un bloque de hierro
¿no? De una masa de 30 kilos cuelga de dos cuerdas, ¿no? Formadas con este ángulo entre 45 y 30 grados. Dice determinar las tensiones que tienen ambas cuerdas. Entonces aquí yo tengo que dibujar primero, tengo que dibujar el peso. Aquí tengo el peso, aquí tengo el vector, la tensión B podría llamarle, y la tensión A. ¿Qué es lo que tengo que conocer? Lo que tengo que conocer es los ángulos formados, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo formado? Aquí sabemos que es igual a ¿cuánto? A un ratito vamos a insertar un cuadro. Vamos a agregar un texto. Aquí le vamos a poner, aquí hay 45 grados, ¿no? Aquí hay 45 grados. Ya. ¿Cuántos grados hay aquí? Tenemos aquí en la figura que aquí hay 45 grados. ¿Cuántos grados hay al otro lado? Aquí hay 30 grados, ¿no? 30 grados. ¿Ya? Ahora tenemos un cuadrante, ¿no? Yo necesito saber cuántos grados hay entre estos dos vectores. Aquí hay un cuadrante, si aquí hay 45 grados, ¿cuántos grados hay aquí arriba? 105 grados. Hay Fácil, ¿no? 45 grados. 45, ¿no? Sí. Hasta el eje Y hay 45. ¿No? Entonces, estos 45 también, ¿dónde hay? Hay aquí, ¿no? Porque es un cuadrante y en cada cuadrante forman 90 grados. Si aquí hay 30 grados, ¿cuántos grados hay en el 60, ¿no? 60. Entonces, ¿dónde lo vamos a poner esto? Lo ponemos aquí. Ahora, el ángulo formado entre estos dos, obviamente sería la suma de ambos, ¿no? ¿Cuánto sería la suma de ambos? 60 más 105. 105 grados, ¿no? Entonces, ¿dónde sería este ángulo? Este ángulo sería el ángulo formado entre ambos vectores. Ese sería mi ángulo formado de 105 grados. Ahora, este es más fácil, ¿no? Si aquí hay 30 grados, necesito saber el ángulo formado entre estos dos lados. Aquí hay un cuadrante de 90 grados, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el ángulo formado por esos dos vectores? 30 más 90. 120. 120. Grados. ¿Dónde sería esto? Sería aquí. ¿Y el otro cuánto sería? 135. 90 más 45, 135 grados. Entonces, ese es lo único que tengo que hacer para usar el teorema de Lambda. Ahora sí es más fácil, ¿no? Ahora sí puedo hacer, puedo hallar, ¿no? Voy a insertar una ecuación y un quebrado. ¿Qué voy a igualar aquí entonces? Aquí voy a igualar un dato que conozco. Me olvidaba que el peso es igual a la masa por la gravedad, por lo tanto, si quiero en función del peso, 30 kilos por la gravedad, que es 9.8 metros segundo al cuadrado, estamos hablando de 200, un peso de 294 newton. Entonces digo, el peso, no, o la tensión A, primero este vector podemos hallar, ¿no? La tensión A
No, aquí decimos el vector o la tensión A dividido entre quién? Dividido esta tensión A, que será dividido entre el ángulo formado por los otros dos vectores, dividido entre el seno de 120, ¿no? El seno de 120. ¿Es igual a quién? Es igual a un dato conocido. En este caso sería el peso. Sabemos que el peso es igual a ¿cuánto? 294 newton dividido entre el ángulo. ¿Cuánto sería mi ángulo? El ángulo formado del peso por los otros dos vectores, que sería 105. El seno de 105 grados. Y de esa manera entonces puedo determinar la tensión A usando el teorema de lambda. Entonces aquí decimos por seno de 120. Y este que estaba dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Al lado derecho. Sería la tensión A. ¿Cuánto daría aquí entonces? A ver, usamos nuestra calculadora. ¿Cuánto sale? Ingeniero, el resultado sería 280.47 newtons. Ya. Lo demás. ¿Sale eso? De la misma manera, entonces, podemos hallar la tensión B, ¿no? Entonces sería casi lo mismo, o sea, armar una ecuación aquí. Aquí sería la tensión, ¿quién? La tensión B. Y entre el seno de ¿quién? Esta es mi tensión B. Este vector de aquí. Dividido entre el seno del ángulo formado por los otros dos vectores. Aquí el ángulo formado es de 135 grados, ¿no? Entonces aquí ponemos 135 grados. Es igual a lo mismo, mejor a un dato ya conocido. Y a un dato ya conocido tenemos que es el peso, 294, dividido entre el seno del ángulo opuesto al peso. El ángulo opuesto es el ángulo formado por los otros dos vectores, y en este caso sería seno de 105. De ahí entonces podemos definir que la tensión B es igual a ¿cuánto? Entonces decimos 294 por el seno de 135 y dividido entre el seno de 105. ¿Cuánto sale? 215.22. 251.45, ingeniero, me salió a mí. Creo que sale 215.22. A ver, verifiquen ese valor. ¿Listo? ¿Quedó verificado? ¿Sale eso, no? Ingeniero, a mí me Ingeniero. salió 251.45. 215. Está bien ese 215. Tiene que tener mucho cuidado si no está trabajando en radianes. Por ejemplo, yo sé que la tangente de
45 grados debe darles 1, ¿no? Si no les da 1, quiere decir que su calculadora está en otro sistema, no está en el sistema sexagesimal. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Verifique entonces si no debe cambiar su modo a sistema sexagesimal. Podemos hacerlo, a ver, aquí en la calculadora. Aquí sería, a ver, verifiquemos. Podemos decir 294, fíjense. Como decía, puedo verificar, ¿no? Puedo verificar, por ejemplo, yo sé que la tangente de 45 grados siempre debe darme 1. Si no me da 1, entonces no está en un sistema sexagesimal. Entonces, correcto, está en un sistema sexagesimal, entonces puedo trabajar tranquilamente. Digo 294. A ver, retiro. 294 dividido, podría hacerlo también, dividido entre seno de 105. Seno de 105, cierro paréntesis, igual, y lo multiplico por el seno de 135. Cierro paréntesis, y me da 215.22. ¿Ya? ¿Se entendió este teorema de Lamy? Sí. Es muy aplicado cuando tengo 3 vectores. El teorema de Pitágoras solamente se aplica si 2 vectores están formando un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Es muy sencillo, entonces, cuando yo tengo 2 vectores que forman un ángulo recto, simplemente la resultante va a ser igual al cuadrado de cada vector, ¿no? La raíz cuadrada y sumo los 2 vectores al cuadrado. Ese será mi vector resultante. Y para determinar el ángulo de formación, entonces lo puedo calcular como la tangente de ambos vectores, en el eje Y y en el eje X, ¿no? De aquí despejo como un arco tangente. Solamente puedo ocupar este método siempre y cuando ambos ángulos formen 90 grados. Ejemplo. Estos 2 vectores forman un ángulo de 90 grados. Sí, Inge, es un ángulo de 90. Puedo aplicar el teorema que aprendimos, el primer teorema analítico, o puedo, como forman 90 grados, directamente puedo decir que la resultante es igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto? De 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no? Entonces aquí podría aplicar, entonces, insertar una ecuación y decimos que el vector resultante va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? A la raíz cuadrada de 5 al cuadrado. 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no? 5 al cuadrado. Opción B sería. 5 al cuadrado. ¿Y eso me da igual a cuánto? Eso me da igual a la raíz cuadrada. ¿De cuánto? 50. 50. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 50? 7.0. Sí, pero no tengo... Claro, imagínense que no lo tengo aquí. No tengo ese valor. Pero la ventaja es, ¿no? Que si ocupan una calculadora científica, yo le doy la raíz cuadrada de 50 y fíjense automáticamente, si es científica su calculadora, me arroja el resultado de 2 números, 5 raíz de 2 o 7.07. ¿No? Entonces, Sí. no tengo, entonces 5 raíz de 2. Esa sería la respuesta. ¿Qué pasaría si no tengo calculadora? ¿Cómo lo transformo eso a esa forma? ¿Qué hago? Lo descompongo sería en este caso 5 al cuadrado por 2
y el 5 al cuadrado se va con la raíz, sale de la raíz y queda la raíz de 2. Tengo que hallar en realidad el mínimo común múltiplo de 50, ¿no? ¿Cómo se halla el mínimo común múltiplo de 50? Sus divisores, ¿no? De 50 lo divido entre 2, me queda ¿quién? 25. Luego 25 lo divido entre 2, perdón, entre 5, 5, entre 5, 5. ¿Qué quiere decir que 50 es equivalente a 2 por 5, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y es lo mismo esto, es lo mismo de 5 al cuadrado por 2, ¿no? Y ahí podría separar esto en dos partes, ¿no? Lo puedo separar en dos partes, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado por la raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 5, 5 al cuadrado de 5, 5 raíz de 2 me quedaría. Salía lo mismo. En caso de que no funcionara en ese momento mi calculadora. También también podría aplicar esta fórmula, ¿no? La primera fórmula que aprendimos. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Forman 90 grados, ¿no? Esto sirve para cualquier ángulo, ya sea acutángulo o obtusángulo, ¿no? Cuando tiene menor o mayor de 90 grados. Fíjense, si yo le pongo coseno de 90, verifiquen su calculadora, coseno de 90 grados, ¿qué le va a salir? 0. ¿Qué significa? Que todo esto de aquí, 2 por A por C, me va a salir por 0, 0. Va a desaparecer esta parte de aquí y me va a quedar la ecuación de Pitágoras. Simplemente los dos vectores A al cuadrado más B al cuadrado. También podría aplicarlo, pero más sencillo sería el teorema de Pitágoras. ¿Se entendió este teorema? Sí, se entendió, Inge. Ya. Vamos al siguiente. Este método se llama el método de descomposición vectorial o eje cartesiano. Este método es aplicable cuando a mí me dan más de 3 vectores. Si me dan si me dan 3 vectores, aplico Lamy. O con 3 vectores puedo aplicar la ley de seno o coseno. Pero ¿qué pasa si me dan 4 vectores? Ahí ya no sirve ni el ningún teorema avanzado hasta hoy. El único método para resolver 4 más de 3 vectores sería simplemente el descomponer cada vector en su componente x, y. Y para ello ocupamos los conocimientos básicos de trigonometría, ¿no? Si yo tengo este vector A, ¿qué voy a hacer? Este vector lo descompongo en su componente AX, AI. Tengo este vector B, entonces lo descompongo en su vector BX, BY. Tengo el vector C, lo voy a descomponer en su componente CX y CY. Y si tengo un vector en cualquiera de los ejes, no necesito descomponerlo, se mantiene como el vector T en el eje vertical. Una vez descompuesto, el siguiente paso simplemente es anular o borrar todos los vectores inclinados y solamente trabajo con todos los vectores en los componentes o en el eje cartesiano. Y aquí hago la sumatoria de todos los vectores en el eje X, asumiendo a la derecha positivo, a la izquierda negativo, ¿no? Y todos los vectores en el eje Y, hallo la resultante, que va a ser la sumatoria. ¿Y la sumatoria de quién? De todos los vectores hacia arriba como positivo y todos los vectores hacia abajo como negativos. Finalmente, el vector resultante, ¿cuál va a ser? El vector resultante total va a ser igual al vector resultante que dé en el eje X más el vector resultante que dé en el eje Y, la raíz cuadrada. De esa manera, entonces, puedo hallar entonces la resultante si a mí me dan en un examen más de 3 vectores.
Puedo hallarlo si me dan dos vectores, pero no es conveniente, ¿no? Si me dan dos vectores, yo no voy a estar como este ejemplo. Fíjense, este ejemplo, ¿cuántos vectores tiene? Solo tiene dos vectores, ¿no? Si yo lo quiero hacer por el método de descomposición, voy a descomponer este vector 50, lo voy a descomponer en su componente X y en su componente Y. El otro vector de 35 newton lo voy a descomponer en su componente XY. ¿Ya? Y ahí hago la sumatoria de todos los vectores en el eje X, todos los vectores en el eje Y, y luego calculo ¿qué voy a calcular? La resultante de ambos vectores. ¿Qué otro método hubiera podido hacerlo este vector sin necesidad de hacer el método de decomposición? A ver, imagínense un examen esta pregunta. ¿Siguen en clase? Yo sí. Hay un ángulo recto ahí, 90 grados. No, no es recto, es 50 más No es 30, 80, ¿no? a 80. No sirve el método, no, aquí no serviría el método de Pitágoras, ¿no? Solo Pitágoras lo puedo aplicar siempre y cuando sea 90 grados. ¿Qué método puedo usarlo? Sí, puedo usar el método de descomposición, pero no se olviden que al día del examen ustedes no tienen un tiempo ilimitado. El día que se les plantee el examen, ustedes van a tener 1 hora o 1 hora 30 minutos máximo, y hay que resolver 10 ejercicios mínimamente. Entonces, si yo comienzo a descomponer, ¿no?, esto, voy a tardar bastante. Puedo aplicar este otro método, fíjense. Para eso hemos aprendido. No puedo aplicar aquí esto porque solamente tengo dos vectores. Esto es cuando tenga tres vectores, ¿no? Este método de aquí. Entonces, este método lo voy a aplicar en este método de descomposición. Más fácil me resultaría, ¿no? Si lo aplico este método. ¿Cuánto vale este vector? 50. ¿Cuánto vale este vector? 35. ¿Cuánto es el ángulo formado entre los dos vectores? 80. 80. Entonces, ¿cuál sería el vector resultante? Entonces, aquí yo puedo decir, puedo insertar, ¿no?, más facilito, ¿no? Y digo, mi vector resultante, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? ¿De quién? 50 al cuadrado. 50. 50 al cuadrado, ¿correcto? Más 35 al cuadrado. 35 al cuadrado. ¿Qué más? Más 2 veces el producto de ambos vectores y por el coseno del ángulo formado ¿de quién? 80. De los dos vectores 80. Los dos vectores. ¿Cuánto sería el ángulo formado? 80. 80. 80 grados. Listo. Y me evito el lío de estar descomponiendo. Fíjense si yo me pusiera a descomponer ambos vectores. ¿Cuánto sale? 65.82. Más fácil, ¿no? Sí. Entonces sería esa la respuesta. 65,82, ¿no? Sí. Este sería mi vector resultante. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dice una consulta, la sesión se va
Se va a grabar y se va a subir a plataforma, ¿verdad? Sí, esta clase se está grabando y sí, se va a subir a la plataforma. Muchas gracias. ¿Cómo hubiera tenido que, cómo lo hubiéramos hecho si fuera por el método de descomposición? ¿Cómo se descompone este vector? Para descomponer en este vector yo necesito conocer el ángulo formado por ambos vectores, ¿sí o no? Entonces, si lo conozco, entonces simplemente voy a aplicar entonces el teorema, perdón, las identidades trigonométricas, donde aquí voy a decir que el seno o coseno, cualquiera, el seno, ¿el seno de quién? El seno de 50 grados, ¿a qué va a ser igual? El seno de 50 grados va a ser igual al cateto opuesto, que sería en este caso este vector. No sé si le llamamos a este de 50 el vector A, entonces le vamos a llamar este vector A y el otro vector B. Entonces va a ser el vector, aquí, perdón, aquí le vamos a llamar el vector A. ¿Cuál vector? Vector A, ¿en qué eje? Es este vector vertical, es el vector en el eje Y, dividido entre el vector y la hipotenusa, que es este vector, pero este vector para mí vale 50 newton. ¿No? ¿Ya? Y de aquí simplemente despejo. ¿Quién voy a despejar? Voy a despejar el vector AI. En este caso estoy llamando a este vector A. Por lo tanto, mi vector ¿cuánto va a ser igual despejando esto aquí? Mi vector va a ser igual, mi vector AI va a ser igual. ¿Va a ser igual a cuánto? A 50 newton. Seno de 50 por 50 newton. 50 newton por el seno, ¿no? Por el seno Sí, de 50. de 50. ¿No? Y lo mismo va a ser el coseno, ¿no? El otro componente, el vector AX, que va a ser exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que va a ser aquí su componente AX, va a ser lo mismo, o sea, 90 newton por, en este caso cambiaría el coseno de 50. 30 de 50. Ah, ya. El otro cambiaría, el otro vector, si le llamamos B, ¿en qué cambiaría el otro vector? El otro vector cambiaría en, podemos llamar B, BI, que va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la magnitud del vector? 35 newton, dividido entre el seno de ¿cuánto? En este caso, seno de 30. Y el BX va a ser igual, lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Lo único que va a cambiar aquí es BX. el... Más Listo. el coseno. Ahora aquí sería mi vector resultante. Entonces yo voy a calcular dos vectores. Voy a calcular, aquí voy a calcular dos vectores, ¿no? El vector resultante, ¿en dónde? El vector resultante en el eje X va a ser igual ¿a quién? ¿A quién va a ser igual el vector resultante?
¿Qué va a ser mi vector resultante en el eje X? Va a ser igual al vector, todos los que están a la derecha son positivos, los dos son positivos, al vector AX más el vector BX, ¿no? Ese va a ser mi vector resultante en el eje X. Y el vector resultante en el eje Y va a cambiar, ¿no? El vector resultante en el eje Y, ¿a qué va a ser igual? Al vector ahí positivo y el vector BI que está hacia abajo va a ser negativo. Entonces va a ser igual, No, ¿no? Y la resultante va a ser igual, ¿no? A la raíz cuadrada de estos dos vectores. El resultado de estos dos vectores le saco la raíz cuadrada y lo sumo al cuadrado. De esa manera, entonces, si ustedes lo hacen esto, va a salir exactamente lo mismo. Fíjense todo este procedimiento para que me salga lo mismo. Mucho cuidado al día del examen, ¿no? No vayan a cometer de querer hacer estos dos vectores, descomponerlo, hacer todo este trámite para hallar lo mismo, pudiendo usar esta fórmula para hallar directamente el vector resultante. ¿Dudas y preguntas? ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿No hay dudas, preguntas? El día de mañana, como sea, van a disculpar, voy a buscar una graficadora, porque con ello yo podría avanzar mucho más rápido, ¿no? Simplemente escribirlo aquí, la ecuación, como si estuviera en una pizarra. No sé qué, algo le pasó a mi graficadora, no lo pude usar el día de hoy. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿Quedó todo claro? Sí, más o menos. Cuestión de Ingeniero, practicar. Sí. disculpe, ingeniero, bueno, recordando un poco, ¿no? De estos temas de física, lo llevamos en el colegio, puede ser varios años también, y yo recuerdo que había otra manera, no importa tal vez la manera de resolverlo, la cuestión es que se pueda entender o tenemos que respetar la manera que está resolviendo usted. ¿Saben qué? Así van a ser los exámenes. No se carga el procedimiento, ¿no? A mí me interesa solamente bueno, yo no les voy a tomar un examen presencial, esto lo subimos a la plataforma y la plataforma lo que no mira procedimiento, sino mira solamente el resultado. Existen en matemáticas, en física, yo les he demostrado, hay varios métodos para resolver un problema. Si ustedes conocen otro método, siempre y cuando, ¿cómo puedo corroborar que un método es válido? Comparándolo con el otro. Si este ejercicio yo lo hago con este método y con este otro método, ambos me deben salir lo mismo. Ustedes en casa entonces practiquen, resuélvanlo por el método de descomposición. La resultante debe salir exactamente lo mismo. ¿Ya? Y entonces con esto le digo, cualquier método es válido, ¿no? Igual en los prácticos, ¿no? En los prácticos igual, cuando yo les dé una investigación, unos ejercicios resueltos, tienen su solución y es única, ¿no? No voy a mirar tanto los procedimientos, sino los resultados. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero, gracias por la aclaración. Ya. Entonces, para no cansarlos mucho, no sé, sugiero continuar el día de mañana, ya con con los siguientes temas restantes. Con esto entonces estaríamos acabando nuestra unidad, nuestra segunda unidad, que era el tema de vectores.
día de mañana estaríamos entrando a las siguientes unidades, que son cinemática, dinámica, ¿no? Elasticidad, ¿no? Los siguientes temas. ¿Ok? No sé si se va, consulto si se va a tomar asistencia o para culminar esta clase y continuar el día de mañana. Sí, no, puede ser. A ver, un ratito nos vamos a contactar con el encargado, la encargada. Perdón, unos minutitos nos van a confirmar si tomamos asistencia. Mientras nos responden eso, no hay dudas, preguntas hasta aquí. Tampoco trato de hacerlo muy complicado, ¿no? Pues se podría complicar esto un poquito más, pero sé que muchos vienen de varios años también. Y volviendo a recordar esta materia, se ha tratado de llevar de la forma más simple, una forma regular, tampoco muy simple, ¿no? Inge, una consulta, por favor. A ver, dígame. A lo largo de la clase, quería saber como cuántos métodos, ahorita de estar ahí atendiendo, me he perdido, o sea, cuántos métodos nos ha enseñado como para ir recordando y practicando en casa, en los tiempos libres. Eso, por favor, para ir directo y practicar segundo lo que lo va a subir a la plataforma y lo que vamos a ir investigando y practicando también. Ya, vamos a recapitular. Por ejemplo, en el tema de los vectores hemos llevado 4 métodos. Hemos llevado los temas gráficos, no los vamos a tomar en cuenta porque no es posible tomar un examen, un método gráfico, ¿no? No hay estas preguntas en el examen. Sí, los analíticos. Este primer método, este es la suma de vectores, este es el primer método para determinar el vector resultante dado dos vectores. Luego tenemos el segundo método, el teorema de los cosenos, muy parecido al anterior, el teorema de los senos, el teorema de Lamy, sería ¿cuántos métodos hasta ahí? Teorema de Lamy y dos más, el teorema de Pitágoras y el teorema de descomposición vectorial. Esos son los métodos, 4 métodos que hemos llevado solamente en vectores, ¿no? Me dice la encargada que pueden escribir su nombre y va a quedar registrado su asistencia ahí, ¿no? Ella va a verificar quienes escriban en el chat, pueden escribir su nombre presente nada más, ¿no? Su nombre o presente, creo. Ya, y con esto estaríamos finalizando esta primera sesión y el día de mañana nos veríamos a las 2 de la tarde. Bueno, entonces mientras van escribiendo podemos ir ya retirándonos. Que tengan, dígame. Licenciado, una consultita. Cuando son las evaluaciones, ¿son por temas o entran todas las temáticas que nos está explicando usted? En el examen entra todo lo que llevamos, todo lo que avanzamos. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Está bien. No te voy a preguntar cosas que no hemos avanzado. No, claro, o sea, me refería a que si era un solo examen con todo o se dividían en diferentes temas, digamos, como por ejemplo un examen de vectores, un examen de cinemática. No, es una miscelánea, ¿no? Hay Ah, temas, ya.
hay un banco de preguntas y la plataforma saca al azar. Yo cargo preguntas del tema 1, 2, 3, 4, 5, de los 7 temas yo cargo preguntas y de ahí el software o la plataforma Moodle saca aleatoriamente una pregunta para cada estudiante. Entonces, Ya. cuidado, no son iguales los exámenes, ¿no? Varían los exámenes. ¿Sí? En el momento del examen es complicado copiar con estas nuevas tecnologías que hay. A cada uno le va a salir puede ser muy parecida la pregunta, pero difieren en los datos. ¿Listo? Entonces, para que lo Perfecto. tomen en cuenta y, bueno, si no hay más preguntas, nos veremos el día de mañana. Listo, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Ya, hasta mañana. Inge, una consulta, por favor, antes de salir de la llamada. ¿Hasta qué hora va a subir lo que acabamos? O sea, ¿qué rato lo va a subir para hacer hora y practicarlo desde ese momento? Ya. Tengo entendido esto que hasta mañana ya va a estar, creo, creo que lo bajan primero esta presentación y Perfecto, luego lo ingeniero. cargan. Agradecemos la sesión brindada el día de hoy. Con eso terminamos la sesión. No se preocupe, todos los participantes ya se encuentran registrados. Ya. Consultaba, Lisen, hasta cuándo van a estar estas grabaciones en la plataforma, decía un estudiante. Disculpe, ingeniero, no le escuché la pregunta. Si me lo puede repetir, por Sí, favor. preguntaba hasta cuándo, decía un estudiante, van a estar estas grabaciones en la plataforma. Hasta el martes se suben las grabaciones. Ya, entonces con eso estaríamos respondiendo y, bueno, desearle un buen descanso y nos veríamos el día de mañana. Ok, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Inge. Hasta luego.